Muy buenas a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Recuerdo que estamos trabajando esta estructura operativa. Tenemos el soporte en los 58.475 y la resistencia en los 64.000. Además, trazábamos esta directriz alcista dentro de la estructura y en el vídeo de esta mañana comentábamos que el precio ya había roto esta directriz y además habíamos tenido el test de consolidación. Luego estuvo aquí lateralizando un poquito, desarrollando una distribución en el corto plazo. Decíamos que no íbamos a buscar oportunidades operativas en esta estructura porque habría que bajar demasiado de timeframe. Pensad que estamos ahora mismo en timeframe de 15 minutos y tendremos que bajar al de 5 o 1 minuto. Y de momento pues no lo considero interesante para la operativa del canal, pero como se confirmó finalmente esa distribución en el corto plazo, el precio comenzó a buscar niveles operativos más bajos. Decíamos que era importante ver presión compradora en esta zona operativa, en la zona media de la estructura, en torno a los 61.160, porque aquí teníamos un nodo muy importante. Efectivamente hemos visto presión compradora que ha conseguido frenar al precio en ese movimiento bajista, lo que demuestra un poquito de fortaleza en el corto plazo, pero para seguir confirmando esa fortaleza será importante que lo antes posible el precio vuelva a atacar esta resistencia, la resistencia de los 63.985. Para entonces, en caso de que veamos una ruptura, poder valorar esto como un fallo estructural y por lo tanto esperaríamos compras tras el test de consolidación. Pero si finalmente el precio termina perdiendo esta zona operativa, irá rápidamente a alcanzar la siguiente zona de soporte que tenemos en torno a los 58.470. Y sobre todo digo zona también porque tenemos por aquí el VWAP semanal, que va a ser otro nivel operativo a tener en cuenta. El alcanzar estos precios nos estaría indicando cierta debilidad en el corto plazo, sobre todo porque veíamos presión vendedora en estos niveles que hacían que el precio no lograse alcanzar la resistencia. Y tras la ruptura de esta dinámica, pues entendemos que en el corto plazo hemos tenido algunas pequeñas muestras de debilidad, pero de momento con los compradores que han aparecido sobre la zona media, el precio ha conseguido frenar ese movimiento bajista. Veremos si son suficientes esos compradores para intentar continuar con el movimiento alcista. Lo comentábamos hace unos cuantos vídeos, era importante este evento que estábamos viendo en el gráfico y bueno, ahora entendéis el por qué está desarrollando una estructura operativa. De todos modos, para setups de fractalidades mayores, como hemos comentado anteriormente, es clave que el precio no pierda los 57.140, porque entonces el precio podría estar iniciando una corrección de mayor fractalidad. Sobre todo sería importante ver compras en torno a la zona del VWAP semanal, porque es que si no, mirad dónde está el VWAP mensual. O sea, está prácticamente al lado de la siguiente zona operativa que tenemos aquí en los 52.000. Y una corrección desde donde estamos hasta ahí, pues sería prácticamente de un 15%. Ahora vamos a pasar a revisar las herramientas. Como siempre, os recuerdo que tenéis los enlaces a todas las herramientas en la descripción del vídeo. Ahora mismo vemos bastante liquidez por parte de los long en la zona de los 58.485 y un poco de liquidez por parte de los short en torno a los 64.837. Por parte de los long vemos más liquidez, sobre todo si seguimos bajando, en la zona de los 55.300 aproximadamente. No vemos nada en cuanto a la liquidez de 100x. Respecto a la liquidez de 50x sí que vemos que hay en los 63.750 y en los 63.927. Aquí había un poco también, pero se lo llevaron en torno a los 61.908. Y se empieza a cargar un poquito la zona de longs también aquí en los 60.319. Por parte de 25x vemos un poco de liquidez desde los 59.300 hasta los 58.600 y por parte de los short desde los 64.565 hasta los 65.189. Respecto a la liquidez de 10x vemos un poco en torno a los 66.915 y por parte de los long en la zona de los 56.600 casi. En Bookmap vemos ventas en los 64.500, aparecía volumen de compras en los 60.050, también vemos algunas compras en los 58.980 aproximadamente. En el Multibook seguimos viendo muchas compras en los 51.800, ventas en los 64.000 y 65.000 y aparecieron algunas compras a defender el precio en los 60.000 en el movimiento bajista. En The Kingfisher ha salido aquí un clúster un poco más grande por parte de los short en los 63.105, aunque seguimos viendo más liquidez por parte de los long. Tenemos aquí en los 56.720 un poquito, también en los 55.770, pero sobre todo vemos mucha liquidez a partir de los 53.458
hasta los 51.000, con pico de liquidaciones en los 51.556. También vemos aquí liquidez en torno a los 47.750. En los CBDs vemos ventas en general de todos los exchanges, yo diría que todos siguiendo al precio, y luego en los mapas de corto plazo vemos que se ha cargado más la zona de shorts. Tenemos bastante liquidez a partir de los 61.983 hasta los 63.340, con un pico aquí en los 63.043 y aquí en los 62.048.